Un cordial saludo para todos desde nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el noveno encuentro de grupos de investigación y 12º encuentro de semilleros de investigación. Para nosotros es muy importante como grupo de pedagogía y derecho participar en este excelente evento que nos llega a toda nuestra comunidad universitaria y también a muchos otros profesionales de diferentes universidades y de otros escenarios en el ámbito nacional e internacional. Desde el grupo, en conjunto con José Santiago Clavijo, auxiliar de investigación, hemos venido adelantando una investigación que es sobre el derecho fundamental a la educación superior en tiempos de crisis, lineamientos para la educación de una política pública, en una experiencia en el marco del COVID-19. Y para ello, pues, hemos hecho primero toda una revisión sobre la importancia de cómo se dio en el tiempo de confinamiento todo lo que fue el proceso de formación, de educación, cuando pues no nos encontramos preparados frente a situaciones de esta índole, pero que de igual manera las universidades públicas, privadas, pues como deber es garantizar esa protección al derecho a la educación. Y por ello consideramos que es pertinente pensar y repensar todas las situaciones y experiencias que vivimos desde las universidades, desde el Ministerio de Educación Nacional y desde la misma política de gobierno que se dio. Y por ello consideramos que es pertinente hablar y revisar también el tema de la política pública con énfasis en este derecho a la educación desde lo que es la educación superior. Por ello, pues, consideramos importante, de interés, de novedad y de utilidad trabajar esta investigación. Uno, por esos mismos retos y desafíos que ha traído el COVID-19 en esa situación que nos encontramos de medidas de salubridad que tuvimos que vivenciar muchos con ese trabajo desde casa, con el proceso de formación también desde casa, cómo ese derecho fundamental pues es importante y no se puede tener aún teniendo situaciones de crisis, y lo que teníamos en ese momento que revisar y autoevaluarnos era cómo podemos generar otras políticas, otras normativas que contribuyan y apoyen a continuar dando ese proceso de formación, en este caso con mediadas por la tecnología y otras estrategias pedagógicas. Por ello, pues, es decir, es la adaptación que se da de esos procesos pedagógicos al cambio de paradigma que debemos tener, la corresponsabilidad que como Estado y como universidad, en nuestro caso, que es la universidad, es de carácter público, del orden nacional, y esa capacitación permanente con estudiantes y con docentes. Todo ello pues nos lleva a esas acciones y rutas que se deben determinar a través de una política. Por ello, en esta investigación determinamos o consideramos fue establecer esos elementos esenciales a tener en cuenta en la estructuración de una política pública para el derecho fundamental en la educación superior. Y en ese marco nos planteamos tres aristas específicas como a través de los objetivos identificar las principales brechas sociales existentes en relación al derecho a la educación superior en Colombia, identificar también los aspectos conceptuales y normativos del derecho en educación y en particular en educación superior, y construir una guía para la elaboración de una política pública en educación superior. Para ello nos fundamentamos como en el procedimiento, en un trabajo teórico-práctico. Hemos aplicado una encuesta, un cuestionario a toda la comunidad universitaria de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, administrativos, docentes, estudiantes, para determinar también cuál ha sido esa percepción desde la praxis, qué cambios y qué modificaciones nos llevaron y cómo esos elementos nos van a servir de insumo para la construcción final de esa guía o esos lineamientos de política pública en el marco del COVID-19 o de otras crisis similares que se nos pueden generar. En un método deductivo, porque partimos de una revisión a nivel nacional e internacional de cómo estábamos viviendo el tema del COVID, todo aplicado en el área de la educación, y esto nos llevó a hacer un enfoque también cualitativo y cuantitativo, cualitativo en la medida que hicimos una caracterización a ese problema objeto de estudio
y cuantitativo, porque en aplicación del instrumento estamos en este momento en la revisión, en la descripción, análisis e interpretación de la información para que de manera objetiva y medible podamos tener unos elementos de juicio complemento a lo que ya tenemos desde el punto de vista teórico y también desde la percepción de nosotros como investigadores para esa construcción de lineamientos de política. Asimismo, pues está enmarcado dentro de ese estudio descriptivo, ya que busca hacer esa caracterización de cada una de las variables que nos hemos propuesto aquí en esta investigación. En ese sentido, en nuestro marco teórico, pues tenemos en cuenta, partimos de los artículos que nos definen la Carta Mayor o Magna de nuestro país, como es la Constitución Política de 1991, que nos habla sobre ese derecho fundamental a la educación, la autonomía que tienen las universidades públicas, y por eso es en concordancia con la Ley 30 de 1992, que nos habla de esas tres grandes funciones y cómo articularlas y entrelazarlas para poder ofertar el mejor servicio, como es la docencia, la investigación y la proyección social. Y en esa definición de política pública, como lo dice Velázquez en su libro, nos dice que son esos preceptos impuestos por el Estado, pero que cuando se llega a esos impuestos preceptos por el Estado, también es porque ya responde a unos intereses públicos de unas colectividades, en el caso nuestro de educación, de docentes, de profesores, de administrativos, de los usuarios como tal. Y esto nos lleva a una redefinición de los roles en el proceso de educación. Veníamos de ese contacto directo presencial para todos los servicios. Aquí nos cambia desde las mediaciones pedagógicas que utilizamos para la enseñanza, el proceso de aprendizaje, los resultados que logremos de acuerdo a los objetivos y metas propuestas en cada uno de los componentes temáticos, pero además como esa reorganización sistemática que debe tener la educación en general en Colombia y los fundamentos que se deben incluir a través de planes de gobierno que den respuesta a estas situaciones. Por ello, cuando nosotros hablamos de esa política pública, es importante, y lo plantea también Arango en su libro sobre política pública, que nos dice hay que pensar en 4 planos para identificar cómo generamos esas líneas y esas estrategias. Y nos dice el plano político, porque en este hablan los agentes colectivos, las instituciones educativas, las asociaciones institucionales que da lugar, las organizaciones no gubernamentales, el Estado, los profesores, los estudiantes, para identificar esas necesidades particulares y a la luz de ahí continuar ese proceso ya en este caso, como lo vivimos nosotros en manejo de confinamiento, apoyo de tecnologías y demás. El plano económico, porque es un volumen de esos recursos físicos, humanos, financieros que se requieren para llevar a cabo esa gran labor y poder dar una respuesta contundente a lo que son esas necesidades en educación superior. Un plano académico que no solamente consiste en todos esos elementos teóricos o procedimentales que se den de cada una de las áreas en que nos estemos formando, sino que también es ese papel trascendental en el que se deben crear unos constructos importantes desde la parte y la teoría y para ser implementados en estas situaciones coyunturales por las que pasamos. Y un plano científico que efectivamente, y lo mencionaba anterior a ello, que la Ley 30 nos dice una de las grandes funciones es la investigación, entonces es a través de la investigación que nosotros también jugamos un papel importante y cómo le aportamos al país a una política pública encaminada a esos cambios y a esas transformaciones y que sin perder esa calidad académica podamos avanzar. También hay un segundo objetivo que lo relacionamos acá y es toda esa parte de la normatividad de COVID-19 y ya pues en el ámbito internacional y a nivel nacional pues partimos nosotros de esa resolución que nos dijo un día se declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y de ahí pues nos quedamos en todo un proceso de casi de 2 años sobre el tema de salubridad y
continuábamos pues nuestros procesos, en la vida cotidiana sigue y dentro de esos procesos el avanzar y continuar con nuestra educación, el cumplir con los objetivos, en nuestro caso como Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también algunas normativas particulares de aspectos directrices filosóficas y también desde el punto de vista práctico de cómo retomar, reforzar los aspectos pedagógicos con estudiantes y docentes y que se continuara el proceso de formación. Y aquí pues observamos también algunas directivas de parte del Ministerio de Educación con relación al manejo de TICs, con relación después también a la alternancia y a la forma de dar alternativas a los estudiantes que no tienen esas condiciones económicas y a través de la conexión de internet, a través de tablets, de computadores, etcétera. Aquí surge también con con la experiencia del COVID-19, pues una experiencia en el proceso de formación docente, en nuevos procesos de enseñanza, porque cuando nosotros estamos de forma presencial, pues tenemos que manejar otras estrategias y ya en lo virtual o en el apoyo a la presencialidad con esas nuevas tecnologías, entonces generar competencias para el docente, generar competencias para el estudiante y así continuar dando respuesta y resultados a ese proceso de formación con calidad en cada uno de los semestres. También la adaptación a nuevos modelos pedagógicos y al derecho fundamental a la educación en tiempos difíciles o tiempos históricos como el que vivimos. En este sentido también acordarnos que, y lo estamos viviendo también en este momento, y es que la misma situación económica por la que nosotros pasamos, pues llevó a que el Estado empezara a plantearse también otras estrategias desde el punto de vista económico, a dar la posibilidad de esa educación gratuita a los estratos 1, 2 y 3 en las instituciones públicas y de ello pues hace que esa cobertura se pueda mantener y se fortalezca, ¿no? Y que en Colombia pues también corresponda a buscar siempre ese aseguramiento con calidad y que en esas evoluciones que se presenten podamos nosotros crecer. Aquí les mostramos también, es una parte de lo que nos hace alusión el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que inclusive ya está por finalizar, nos da un panorama de la educación desde el punto de análisis sociojurídico, ¿no? Y nos dice, mire, es que hay 12.7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años en Colombia y de ellos 2.6 millones no se encuentran trabajando ni estudiando y 1 millón se encuentra buscando empleo. Esto quiere que hay una crisis que es económica, que es social y que obviamente afecta en el ámbito de la educación. Es así como tenemos que solo el 43% está vinculado en la edad media, en la educación media, perdón, y solo el 50% en educación superior en ese rango de 17 a 21 años. Aquí también podemos ver cómo desde otro estudio que hace el Banco Interamericano de Desarrollo nos determina en América Latina, bueno, cuando llegamos a esta situación en crisis, cómo estamos los países en términos de conectividad, en términos de también de tecnología, de capacitación y de orientación, y vemos que es un punto que debemos fortalecer y que no solamente por los momentos que nos toman coyunturalmente que nos suceden, es que debemos aplicar esas nuevas estrategias. En ese sentido es que se hace importante hablar de esa política pública en educación superior con esos insumos importantes. Uno, que es las funciones de comportamiento que se tienen en el marco de esas necesidades que parten de la base de estudiantes, de docentes, de la parte de las ONGs, del sector productivo, y de otras instancias que son importantes tener en cuenta. Pero además hay unas reglas a nivel de política gubernamental, a nivel nacional, a nivel de cada una de las instituciones que hacen que las podamos articular allí con los planes, programas y proyectos encaminados a dar respuesta a estas situaciones en crisis cuando se trata en el área de la educación. Y esto va articulado, va de la mano ya llevarlo a la instancia superior
para que el gobierno incluya dentro de esas políticas, nosotros permeen dentro de las instituciones, en este caso también de las instituciones de educación superior y especialmente las públicas, para que podamos ofertar con calidad, con excelencia académica, ese proceso de formación de nuestros estudiantes. Entonces, con ello se genera el producto como tal, esa política pública, y que sabemos que va a ser, digamos, con un gran acierto porque tenemos esos elementos de base de participación ciudadana. Con ello, pues se busca establecer ese propósito de la política, prever realmente cuáles son esas situaciones que se nos pueden presentar a futuro, incluir esos recursos físicos, económicos, tecnológicos, tener una claridad en esa caracterización, en esa relación o sistematización que se hace de la misma, y pues debe ser también de una manera muy puntual y clara, y hacerle ese correspondiente seguimiento e implementación y evaluación a través de planes, programas y proyectos encaminados hacia ello. Finalmente, entonces, en lo que hemos avanzado, consideramos que sí es factible el desarrollo de esa política pública en educación superior, que es más, ya tenemos unos insumos que fueron creados desde la praxis desde lo que vivimos, y que se complementa con otros elementos que en el contexto nacional e internacional nos pueden servir de soporte. La creación y apertura de procesos de aseguramiento y también de cubrimiento que se tiene para la educación, para muchos jóvenes, para que no se queden de esos procesos que tenemos como meta, como lo manifestamos ahí en ese plan de desarrollo nacional y también en el institucional. Y esa necesidad de combatir esa brecha, disminuir esa brecha social, y obviamente que se hace con esa también mayor oferta de trabajo, de tener una estabilidad laboral en las familias, los mismos estudiantes, algunos estudian y trabajan, y tener esa posibilidad y esa claridad, como lo dice la Constitución Política del 91, que todos tengamos derecho a esa educación y a formarnos muy bien para poder ir a la sociedad también y aportarle lo mejor para una construcción y una transformación de nuestra realidad, tanto en el ámbito nacional y que se extienda al internacional. Muchas gracias.